No es el país más grande ni el más rico, pero de lo que sí que puede presumir es de ser una de las economías más estables y desarrolladas dentro de Latinoamérica. Hablamos de Uruguay, un país que ya hemos introducido en este canal describiendo su historia hasta mediados de los años 70, un país que compartía muchas similitudes con Argentina, sufriendo exactamente los mismos problemas: déficits crónicos, inflación elevada y enormes desequilibrios comerciales. Pero a diferencia de su país vecino, han sido capaces de poner fin a estos problemas y convertirse en lo que es hoy en día. Y ahora va la gran pregunta: ¿cómo demonios lo han hecho? Esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. En los años 70, Uruguay atravesaría una crisis que desestabilizaría su economía. En el vídeo anterior vimos cómo la crisis del petróleo y los cambios en la política de Argentina, sí, de Argentina, no me he equivocado, han puesto fin a un periodo de relativa estabilidad en Uruguay. Cuando parecía que estaban saliendo de su crisis, todo se fue por los suelos. En el año 1973 llegaría un gobierno que se quedaría hasta el año 85, un gobierno que quiso hacer amplias reformas en la economía de Uruguay, algunas con más y otras con menos éxito. Lo primero que se intentó hacer para revitalizar la economía uruguaya era volver al modelo de exportaciones, pero debido a la crisis del petróleo y las restricciones que impuso Europa para comprar productos extranjeros, hicieron que este objetivo fracase antes de nacer. Por tanto, había que buscar otro modelo para que la economía despegue. Se trató de hacer un giro hacia las exportaciones no tradicionales, básicamente productos manufacturados para así dejar de depender de los productos primarios, los cuales no funcionaban por los motivos que hemos mencionado. Y todas estas nuevas exportaciones iban dirigidas a países vecinos como Uruguay o Brasil. También se llevaron a cabo varias reformas en las políticas internas, se otorgaron exenciones fiscales, se tocaron los tipos de interés para tratar de impulsar la economía y se llevaron a cabo toda una serie de desregulaciones comerciales y fiscales. Pero ojo, muchos interpretan esta época como una oda al liberalismo y el libre comercio, pero no es del todo así. Para finales de los años 70, las transacciones de capital eran prácticamente libres, en cristiano, que se podía invertir y desinvertir a placer, pero esto no significa que toda la economía era libre. Muchas restricciones comerciales se seguían manteniendo, se establecieron impuestos y subvenciones para determinados productos para tratar de fomentar algunas exportaciones y de paso recaudar algo para las arcas públicas. En el año 1978, el 46% de los productos del IPC aún estaban sujetos a alguna restricción. En las reformas tributarias tenemos la simplificación del sistema tributario, muy resumidas cuentas, que no hay tanto lío con los impuestos en materia burocrática y demás. No nos meteremos tampoco mucho en este tema, pero lo que más destaca es la lucha contra la evasión fiscal, la cual era muy común en el país durante los últimos años, pero ahora esta era castigada con sanciones severas. Y a ver, no os confundáis, no quiero decir que las políticas de liberalización no dieron sus frutos. Lo hicieron y fueron muy importantes, pero no os penséis que esto era el paraíso liberal. Bien, una vez aclarado esto, ¿qué tal los resultados? Entre 1974 y 1978, el PIB creció a un ritmo de un 3,9% anual y la inflación cayó de un 107% a un 41%. Las medidas fiscales también dieron sus frutos, pasando de un déficit de un 4,5% a un 1,3% del PIB, que fue una de las causas de la reducción de la inflación. El país estaba volviendo a la estabilidad que parecía haberse esfumado a principios de la década, y con esta primera fase de las reformas, el país parecía embarcarse en un contexto nuevo, pero aún no estaba a las puertas del paraíso. Iban en buena dirección, pero faltaban un par de baches por superar. La década de los 80 no se caracteriza por ser una oda a la estabilidad macroeconómica dentro de Latinoamérica. Toda la región sufrió de turbulencias debido a la enorme crisis de deuda que estalló sobre todo en México, Brasil y Argentina. Si habéis estado más o menos atentos, sabréis que las nuevas exportaciones iban dirigidas a Brasil y Argentina especialmente. Por tanto, todo este lío acabaría afectando a Uruguay. El PIB se contrajo en un 9,4% en el año 1982, haciendo que el déficit del gobierno vuelva a estar por las nubes. Además de eso, hubo una devaluación importante y la pérdida de la confianza en la tablita. Y sí, ¿qué demonios es la tablita?
En octubre del año 1978 se trató de llevar a cabo un ajuste gradual del tipo de cambio para reducir la inflación. Es decir, no querían cambiar de golpe y porrazo el valor del tipo de cambio, sino que este se vaya ajustando de forma progresiva. ¿Y para qué? Para que la hostia sea menos contundente, ya que a los mercados los volantazos bruscos no les molan demasiado. Tiene similitud a lo que está haciendo Argentina ahora mismo con su tipo de cambio. Ahora bien, ¿por qué se llamaba la tablita? Porque el valor del dólar que regiría en los próximos meses se publicaba en una tabla en los periódicos locales. No tiene mucho más misterio el nombre. Pero claro, en medio de una crisis de confianza, la gente dejaba de confiar en el valor que el gobierno decía que tenía el tipo de cambio, haciendo que todo se vaya al traste. El sector privado se estaba viendo resentido, las reservas estaban cayendo y su sector exportador se había visto mermado por la situación internacional. Los bancos se han visto afectados y esta crisis acabó convirtiéndose en una crisis de deuda pública. Después de la devaluación, debido a la pérdida de confianza en la tablita, el Banco Central tuvo que rescatar a sus bancos comerciales. Pero esta devaluación tuvo otro efecto, y es que la deuda denominada en dólares se vuelve más cara, haciendo que su peso se incremente. La situación se estaba volviendo insostenible. La deuda pasó de un 20% del PIB en el año 1981 a un 122% en el año 1985. El descontento estaba creciendo y en 1986 se puso fin a este gobierno. Por muy paradójico que suene, el final del gobierno coincidió con un acelerado crecimiento de la economía de Uruguay. Pero al igual que antes, tiene más responsabilidad el panorama internacional que el propio gobierno. Los precios del petróleo empezaron a caer, Argentina y Brasil implementaron planes de estabilización de precios, haciendo que el ciclo de Uruguay se calme un poquito. Con esto entraríamos en los años 90, donde se llevarían a cabo reformas importantes que permitieron a Uruguay abandonar de una vez por todas esta enorme volatilidad que estaban sufriendo. En aquellos años se implementó el conocido como Plan Brady. Era una estrategia del por aquel entonces secretario del Tesoro Nicolás Brady para calmar la crisis de deuda latinoamericana, donde los principales actores eran Argentina, Brasil, Ecuador, México y Venezuela. Uruguay era un daño colateral y, como os podéis imaginar, la estabilización de estos países permitió que la propia economía de Uruguay se estabilice, además de abrirle las puertas para llevar a cabo sus propias reformas. En el año 1990 se llevó a cabo un plan de estabilización de precios, un plan que consistía en un profundo ajuste fiscal de cerca del 6% del PIB. Evidentemente es un ajuste duro para la población, pero los resultados hablan por sí solos. En el año 1998 la inflación alcanzó la cifra de un dígito por primera vez en 30 años, pasando de un 133% del PIB en el año 1991 a un 9,9% en octubre de 1998. Pero aquí no terminan las reformas. En el 95 se aprobó otra de las leyes clave que permitieron al país salir de esta trampa inflacionaria, y es la nueva ley del Banco Central, que lo que hizo básicamente fue prohibir el financiamiento inflacionario, es decir, se establecían unos límites del volumen de deuda pública que el Banco Central podía mantener. Podía apoyar al gobierno, pero hasta cierto punto. Y en tercer lugar tenemos el sistema de seguridad social, el cual se debilitó antes de la década de los 90 por razones administrativas, demográficas y estructurales, básicamente que la situación económica no era la óptima, pero esta última reforma ha tenido unos resultados discutibles. En el año 1989 hubo un referéndum que determinó que las pensiones de la seguridad social se indexen al índice del salario promedio. Normalmente se liga al IPC, es decir, a la inflación. Y diréis, ¿cuál es el problema? Que en un periodo de desinflación, gracias a las exitosas reformas que llevó a cabo el gobierno, hizo que las pensiones en términos reales aumenten, generando más presión sobre las cuentas públicas. El déficit de la seguridad social creció de un 2,2% del PIB a un 5,7% en el año 1997, generando dudas sobre la sostenibilidad del sistema. Se intentaron llevar a cabo reformas para garantizar dicha estabilidad, pero este debate aún está presente en la política de Uruguay. Pero al margen de esto, las reformas consiguieron su objetivo, haciendo que la economía de Uruguay se vuelva mucho más robusta frente a las crisis, y no se tardaría mucho en poner esto a prueba. En el año 2002, el panorama internacional se volvería convulso otra vez, y su país vecino, Argentina, volvería a presentar problemas económicos. En clave Uruguay, esto se tradujo en una enorme corrida bancaria que amenazaba otra vez la sostenibilidad de su economía. Pero esta vez
todo iba a ser distinto. Uruguay presentaba unas cuentas mucho más saneadas y el Banco Central pudo intervenir con efectividad para frenar la crisis bancaria. El Banco Central se aseguró de que la cadena de pagos no se interrumpa, es decir, que se siga pudiendo hacer transacciones con normalidad, y por otro lado liquidó los 3 bancos suspendidos y creó un nuevo banco basado en los activos de esos 3 que han quebrado. En cuanto a la deuda pública, para el año 2003 se calculaba que el servicio de la deuda ascendería al 4,4% del PIB en el año 2003. El FMI y los mercados anticipaban un nuevo incumplimiento, pero el gobierno llevó a cabo una reestructuración, es decir, reprogramar cuándo se va a pagar la deuda, algo que fue muy bien visto y palió los efectos de la crisis. En el segundo semestre del año 2003, Uruguay había dejado atrás la crisis, dando inicio al periodo de crecimiento más prolongado desde los años 40. Así es como Uruguay se ha desviado de sufrir el mismo destino que su país vecino. Ahora mismo es, junto a Chile, una de las economías más desarrolladas de Latinoamérica, pero esto no quiere decir que no tengan sus problemas. Como hemos comentado, hay un serio debate acerca de las pensiones y su sostenibilidad. En la década pasada, a partir de 2014, también tuvieron años de turbulencias, pero nada comparable a lo que era en los años 80. Falta camino, pero se trata de un ejemplo a seguir para poder estabilizar una economía desestabilizada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.